En este video continuaremos analizando cuáles son los efectos de los precios máximos sobre el bienestar. Vamos a mostrar en realidad cómo el precio máximo afecta el bienestar tanto de los consumidores, de los productores, como los beneficios netos del mercado. ¿Qué es lo que vamos a lograr concluir? Bueno, que los efectos sobre el bienestar serán los siguientes. El bienestar de los productores, medido como el excedente del productor, siempre se reducirá cuando se impone un precio máximo, mientras que el bienestar de los consumidores, medido como el excedente del consumidor, puede aumentar o puede disminuir cuando se fija un precio máximo. En el ejemplo que desarrollaremos, ya veremos cómo el excedente del consumidor aumenta, pero esto depende del caso, pudiendo haber casos en donde este se vea reducido. En caso de que el bienestar de los consumidores aumente, este no llegará a compensar la pérdida en el bienestar de los productores. Por ende, los beneficios netos totales del mercado siempre se reducirán. Y vamos a ver que los efectos sobre el bienestar va a haber pérdidas de eficiencia importantes, las cuales podremos cuantificar sin ningún tipo de problemas. Para desarrollar, sigamos con el ejemplo que veníamos trayendo en el video anterior, en donde teníamos el mercado de helados y donde se establecía un precio máximo de 150 pesos por el helado. Habíamos visto en ese mercado que la cantidad ofrecida era de 2.000 helados, mientras que la cantidad demandada era de 6.000 helados, por lo tanto se producía un exceso de demanda o una escasez de helados de 4.000 unidades. ¿Cómo va a ser la metodología para analizar los efectos del precio máximo sobre el bienestar? Bueno, básicamente compararemos la situación del mercado competitivo, esto es decir, cómo funcionaba el mercado competitivo antes de que se estableciera el precio máximo, con la situación donde una vez se establece el precio máximo, es decir, qué es lo que ocurre cuando el Estado decide intervenir en el mercado y fijar un precio máximo del helado. Y al mismo tiempo compararemos cuál es el efecto que ocurre en tres medidas claves de bienestar, como son el excedente del consumidor, el excedente del productor y los beneficios netos totales del mercado. La gráfica que teníamos del ejemplo desarrollado en el video anterior era la siguiente. Veíamos que teníamos una demanda con pendiente negativa, la curva azul, una oferta con pendiente positiva, la curva roja, y el equilibrio del mercado se daba en un precio de equilibrio de 190 pesos el helado y había 4.000 helados que era la cantidad de equilibrio. Pero como 190 pesos era un precio considerado alto, el Estado decidía establecer un precio máximo de 150 pesos por helado. Esto lo que ocasionaba era obviamente que los productores a ese precio estuviesen dispuestos a ofrecer solamente 2.000 helados, mientras que los consumidores estaban dispuestos a demandar 6.000 helados, lo que producía una escasez del producto de 4.000 unidades. Pero ¿qué es lo que ocurre básicamente con el bienestar? ¿Qué es lo que nos llama a desarrollar en esta lección? Bueno, el excedente de los consumidores antes del precio máximo, nosotros sabemos que es el área que se encuentra por debajo de la curva de demanda y por sobre el precio de equilibrio. O sea, en términos de área, sería la suma de las áreas C más E. Eso antes del precio máximo. Mientras que el excedente de los productores es el área que está por sobre la curva de oferta y por debajo del precio de equilibrio. O sea, sería la suma de las áreas A más B más D. Como sabemos, los beneficios netos totales del mercado es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Por lo tanto, todo lo que es el excedente del consumidor más el excedente del productor serían los beneficios netos totales del mercado. En este caso sería la suma de las áreas A más B más C más D más E. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado decide imponer un precio máximo de 150? Prestemos atención, en realidad, que cuando se pone el precio máximo de 150, cambian el excedente del consumidor, el excedente del productor y por ende los beneficios netos. Ahora tenemos que tener en cuenta que la cantidad de helados que se van a transar en el mercado es de 2.000, que es la cantidad ofrecida por los productores. Entonces, el excedente del consumidor después del precio máximo es el área que está por debajo de la curva de demanda, por sobre el precio máximo, pero restringida la cantidad de 2.000 helados. Esto es la suma de las áreas B más C. Mientras que el excedente de los productores es el área que está por sobre la curva de oferta y por debajo del precio máximo, sería el área A. Vemos cómo los consumidores ahora, el beneficio neto del mercado es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor y es las áreas A más B más C. O sea,
esa área violeta, que es el excedente de los productores, más B más C, que es el excedente de los consumidores. Prestemos atención a una cosa. Los consumidores, fíjense que tienen una situación de ambigüedad, por así decirlo, porque si bien con el precio máximo pierden el área E, ganan el área B. Por lo tanto, entonces nosotros sabemos que el excedente de los consumidores puede aumentar como puede disminuir dependiendo del tamaño de esas dos áreas. Pero los productores netamente están peor, porque los productores pierden el área B, que se va a los consumidores, y pierden el área D, que es una pérdida de eficiencia. Y aquí en el gráfico vemos cómo hay una pérdida de eficiencia importante, que la vamos a cuantificar en la columna del cambio. Fijémonos, el excedente de los consumidores dijimos, cuando comparamos la situación antes del precio máximo con después del precio máximo, ganan el área B, pero pierden el área E, que es lo que aparece reflejado en esa celda que se está marcando. Mientras que los consumidores pierden el área B y pierden el área D cuando comparamos ambas situaciones. Como conclusión, la pérdida de eficiencia total por el establecimiento de un precio máximo de mercado viene dada por la suma de las áreas E más D. Eso es todo pérdida. O sea, son transacciones que deberían hacerse, pero por el establecimiento del precio máximo no se hacen. ¿Cómo es esto que deberían hacerse? Bueno, y sí, fíjense que entre las 2.000 y 4.000 unidades, el costo de producción de esos helados es menor a la disposición a pagar por los consumidores, sin embargo, esos helados no se producen y no se venden. O sea, eso es la pérdida de eficiencia. ¿Cómo vamos a hacer ahora para cuantificar este ejemplo? Bueno, estas áreas que vemos acá las vamos a cuantificar en función de los números que aparecen en el gráfico. Siguiendo con el mismo gráfico, vamos a analizar y vamos a ver que antes del precio máximo nosotros sabíamos que el excedente del consumidor era el área C más E. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, si prestamos atención, el área C más E es un triángulo, por lo tanto aplicamos la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es base por altura dividido 2. Entonces, fíjense que tenemos una altura de 270 menos 190, ¿sí? Es una altura de 80, mientras que la base está dada por las 4.000 unidades. Entonces, 80 por 4.000 dividido 2 nos da que el excedente del consumidor antes del precio máximo es de 160.000 pesos. Sigamos con el excedente de los productores, que sabíamos que era la suma de las áreas A más B más D. De nuevo, es un triángulo, aplicamos base por altura dividido 2. Vemos que la base es 4.000, mientras que la altura es 190 menos 110, es decir, 80. Entonces, 80 por 4.000 dividido 2 nos da un excedente del productor de 160.000 pesos. Obviamente, los beneficios netos del mercado de la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor, que es 160.000 más 160.000, por lo tanto los beneficios netos es de 320.000 pesos en la situación antes de establecer el precio máximo. Ahora cuantifiquemos qué es lo que ocurre después de establecer el precio máximo. Sabemos que después de establecer el precio máximo, el excedente de los consumidores viene dado por la suma del área B más el área C. Esto puede ser calculado como un rectángulo que estaría integrado por la parte B más parte de C, fíjense eso que se está marcando en el gráfico, más un triangulito de arriba. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, básicamente podemos calcular el área de un rectángulo dado por la base, que es 2.000, multiplicado por la altura, en este caso es de 80, porque es 230 menos 150, y le sumaríamos el área del triangulito que queda arriba, que sería de 40, o sea, 270 menos 230 multiplicado por los 2.000. Eso nos da que después del precio máximo, el excedente de los consumidores estaría dado por 200.000 pesos. ¿Qué es lo que ocurre con los productores? Los productores, después del precio máximo, solamente se quedan con el área A. Por lo tanto, la base es de 2.000, la altura es de 150 menos 110, esto es decir, de 40, dividido 2, nos da que el excedente de los productores es de solamente 40.000 pesos. Obviamente, los beneficios netos del mercado, en este caso, cuando se establece el precio máximo, es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. 200.000 más 40.000 nos daría un total de 240.000 cuando se establece el precio máximo. Bueno, pero analicemos ahora y fijémonos qué es lo que pasó cuantitativamente con todas las medidas de bienestar. Fíjense, los consumidores
Sin el precio máximo tenían un excedente del consumidor de 160.000 y ahora tienen un excedente del consumidor de 200.000. Por lo tanto, están mejor. ¿Cuánto ganaron? Ganaron 40.000. Es decir, fíjense que si bien perdieron el área E, al ganar el área B, esa ganancia, diferencia entre el área B y el área E son exactamente de 40.000. Pero ¿qué pasó con los productores? Es decir, los consumidores, fíjense que están mejor con el establecimiento del precio máximo. Pero ¿qué pasó con los productores? Los productores inicialmente tenían 160.000 de excedente y terminaron con 40.000. Es decir, perdieron 120.000 pesos por el establecimiento del precio máximo. Estos definitivamente, los productores están mucho peor con el establecimiento del precio máximo. Y presten atención que lo que ganan los consumidores es menor a lo que pierden los productores. Por lo tanto, los beneficios netos totales del mercado tienen que verse reducidos por el precio máximo. Cuando comparamos, prestemos atención a los beneficios netos, inicialmente teníamos 320.000 y terminamos con 240.000. Por lo tanto, se pierden 80.000 pesos en bienestar. Esto es decir, hay una pérdida de eficiencia importante dada por las áreas E más D, que es esos 80.000 pesos que se están perdiendo. Fíjense que esos 80.000 pesos que es la pérdida de eficiencia se puede llegar tanto de manera horizontal como de manera vertical. Esto es decir, si yo inicialmente tenía 320.000 y termino con 240.000, obviamente perdimos 80.000. Lo mismo que si los consumidores ganan 40.000, pero si los productores pierden 120.000, como sociedad en total perdemos 80.000. Es decir, es un mecanismo para poder cotejar de que los cálculos estén bien realizados. Por último, los invitamos a ver un ejemplo del establecimiento de un precio máximo en el caso de los alquileres que aparece en el libro, en donde el objetivo de esta medida es ayudar a que las familias pobres puedan acceder a una vivienda. El ejemplo del libro les plantea y les analiza cuáles son los efectos negativos pequeños en el corto plazo que tiene un control de precios o el establecimiento de un precio máximo en el caso de los alquileres. Fíjense que en el caso de los alquileres, en el corto plazo, la oferta es inelástica y la demanda es bastante inelástica. Por lo tanto, cuando se establece un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, fíjense cómo se establece acá el alquiler controlado, es el precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio, que es la intersección de la oferta y la demanda. La escasez de vivienda en realidad es bastante pequeña porque las curvas son inelásticas. Pero ¿qué es lo que ocurre en el largo plazo? En el largo plazo hay efectos negativos muy importantes que se magnifican. Y esto es porque las curvas, tanto de oferta como de demanda, pasan a ser más elásticas y entonces, al ser más elásticas, el establecimiento de un precio máximo hace que el fenómeno de la escasez de departamentos sea sustancialmente mayor. Concluyendo en este ejemplo, los efectos negativos del establecimiento de un precio máximo en los alquileres son bajos en el corto plazo, pero son muy relevantes en el largo plazo. Bueno, aquí damos por finalizada la lección relacionada con precio máximo.